¿Por qué vamos a usar la palabra sacramento y no ordenanza, ¿sí?, o mandato como usan otras iglesias evangélicas? Porque nosotros tenemos más o menos, eso sí está dentro de las diapositivas, pero es lo que les voy a enseñar esta es una palabra que es compuesta por dos raíces latinas, sacro y mentum, que tiene que ver con sagrado y juramento. ¿Cuántos sacramentos en este orden de ideas tiene la iglesia entonces? Sabemos que la iglesia católico romana tiene 7 y ellos hablan de 7 sacramentos, pero entonces la iglesia cristiana, ¿cuántos sacramentos tiene? ¿O cuántos mandatos o ordenanzas de esta manera los tiene? ¿Sí? Entendiendo que son un sagrado juramento. Para esto, mis hermanos, yo tengo que recordar un poquito que nosotros tenemos que tener una vista global del mensaje de la Biblia. Ustedes recuerdan que la Biblia está fraccionada en 2 partes, ¿sí o no? ¿Cómo las llamamos? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Pero realmente son 2 libros? Es un solo el libro que nosotros tenemos. Frente a esta idea nosotros tenemos que tener en cuenta todo lo que dice la Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento son una sola unidad compacta. O sea, nosotros no podemos hacer doctrina del Nuevo Testamento si no la encontramos en el Antiguo Testamento. Ese fue el primer domingo que habíamos venido acá. Si nosotros hacemos y decimos en el Nuevo Testamento hay algo nuevo que no está en el Antiguo Testamento, yo les voy a decir algo, eso es una herejía. Porque todo lo que está en el Nuevo Testamento, tú lo tienes que encontrar de alguna manera en el Antiguo Testamento. La razón es porque nosotros estamos hablando del pacto de Dios. ¿Y se acuerdan cuál es el pacto de Dios? Es manifestar a su Hijo, y en su Hijo a su pueblo. O sea, cuando nosotros hablamos del pacto de Dios, o la Biblia va a hablar del pacto que hice con sus padres, casi siempre es muy distorsionado la comprensión del pacto. Nosotros pensamos en qué bendición hay para mí o qué beneficio hay para mí. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que el pacto de Dios tiene que ver con el plan eterno de redención, cambia completamente la figura. Porque el plan eterno de redención está hablando de la salvación. Y para hablar de la salvación está hablando de Jesucristo, o de la manifestación de Jesucristo. Por eso cuando nosotros leemos, y nosotros el primer domingo hablamos de Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Se acuerdan? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando nosotros hablamos de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, estábamos hablando de Jesucristo. Porque se acuerdan que Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio estaba el verbo, ¿cómo decía? Muy bien. Y nosotros tenemos una comprensión. Entonces tenemos, miren, la iglesia cristiana hoy en día está permeada por algo que se llama el dispensacionalismo. ¿Qué es el dispensacionalismo? Cuando uno habla de una dispensión, tranquilo, diga. El dispensacionalismo es una doctrina que dividió la Biblia en diferentes épocas, como si cada época fuera diferente la manifestación de Dios, como si fueran diferentes las maneras en que Dios trató a su iglesia en esos términos. Sí. Los grandes dispensacionalistas han dividido las épocas de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, en 7 grandes partes. Ahora, yo no quiero que aprendan eso, por eso no se los voy a enseñar. Pero hay un pseudo dispensacionalismo que coge y dice antiguo pacto y un nuevo pacto, como si fueran 2 cosas diferentes. Entonces, estas personas que hablan del dispensacionalismo entienden que el Antiguo Testamento está en desuso
y no sirve para nada, y en el Nuevo Testamento encontramos nuevas verdades que no tienen nada que ver ni se ligan con el Antiguo Testamento. Y hoy en día es lo que nosotros tenemos, o lo que está en la diapositiva, el dispensacionalismo versus el pactalismo, o la comprensión pactual, o la comprensión del pacto. ¿Sí? Si nosotros comprendemos qué es el pacto de Dios, y nosotros comprendemos que el pacto es el pacto eterno de redención, entonces vamos a recordar, voy a borrar un poquito esto, la gráfica que hace varios domingos yo les he estado enseñando. Esta gráfica que comienza en Génesis, termina en Apocalipsis, que ahora va a estar, y vamos a comprender la historia de la redención, pero como una sola. ¿Cuándo comienza la historia de la redención? ¿Génesis qué? Génesis 3. Muy bien, nuestra hermana dice en Génesis 3. ¿Quién da más? ¿O quién da menos? ¿Cuándo comienza la historia de la redención? No, ya sé, ya se va a defender. Ya sabemos que es en la eternidad. Estamos hablando en la historia. De Génesis capítulo 1, versículo 1, a Apocalipsis 22, el último versículo. ¿Cuándo comienza la historia de la redención? En Génesis 3. Listo. ¿Quién da más? Sandra, ¿cuándo comienza la historia de la redención? Génesis. ¿Alguien tiene una idea diferente? La historia de redención tiene que comenzar en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio de todas las cosas. Voy a hacerles un ejemplo para ilustrar. Si yo agarro y les presento a mi familia y les digo, miren, hoy les presento a mi familia, ¿ustedes qué van a decir? ¿Que mi historia de familia comenzó hoy? ¿Por qué razón? Pero si les presento solo a mi esposa, ustedes no saben cuántos años de casados tenemos. ¿Sí? Nicole, ponte en pie. Solo es para que me ayuden a hacer el ejercicio. Mirando a Nicole, ¿cuántos años de casado creen que yo tengo? Siéntate, gracias, hija. Es mi hija. Mi hija tiene 15 años. Voy a cumplir 17 años de matrimonio. Eso es lo que, yo quiero que para que nosotros comprendamos las escrituras, nosotros no podemos desconocer el pasado. La historia de la redención comienza en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando Dios nos da a conocer que Él creó todas las cosas. Es el Dios de pacto, el Dios eterno, el Dios trino, aquel que se da a conocer, y empieza la historia de la redención, pero claro, empieza con poquitos datos. Cuando nosotros estamos viendo que estos datos se van llenando en nuestra historia, nosotros vamos comprendiendo, porque si no tuviéramos que decir que en Génesis 3 a Dios le tomó por sorpresa que Adán pecó, y si a Dios le tomó por sorpresa que Adán pecó, pues Dios no es Dios. ¿Sí me comprenden? ¿Dios conoce todas las cosas? ¿Ha planeado todas las cosas? ¿Ustedes han dicho? Entonces nosotros, ¿cuándo comienza la historia de la redención? Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, la Biblia asume que Dios preexiste y que su voluntad se da a conocer a partir de ese momento. En el principio creó Dios todas las cosas. No dice en el principio pensamos que había Dios y las cosas aparecieron. No, decimos claramente y presume la existencia de Dios, el Dios eterno, todopoderoso, trino, creador. Es manifiesto en este versículo y nos empieza a mostrar ese plan eterno de redención que nosotros lo conocemos como el pacto, como el Dios de pacto. Pero ¿qué es lo que quiere Él revelar? Y eso es lo que nosotros hemos estado comprendiendo, que Dios quiere revelar a Jesucristo, el único que tiene cuerpo
Y dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y el hombre fue puesto en el escenario. ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestar a Cristo a través de un pueblo. Recuerden que en Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 y 28, sin que hubiera el pecado, Dios ¿qué dice? Que va a tener un pueblo para sí, que va a llenar toda la tierra, que van a ser conforme a su imagen y semejanza, y que será de todos los tiempos, será de todas las naciones. Vemos el plan de Dios, o vemos lo que nosotros hoy conocemos como el reino de Dios. Es así que yo quiero que nosotros pensemos en la unidad de la Escritura y que nosotros hagamos este ejercicio. Tatos, un favor, de mi morral me traes mi Biblia en la parte de atrás del carro, la de letra grande. Entonces nosotros comprendemos esta verdad, que la Biblia es una sola, que aunque nosotros estamos viendo Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, todo pertenece a un único testador, que nosotros no podemos fraccionar la Escritura. La base de la revelación pactual en su comienzo fue la familia. Y hablamos que estas familias fueron forjadas por 1566 años. Si ustedes cogen la genealogía de Noé, van a encontrar 1566 años desde Adán hasta Noé, de manera exacta y precisa, para luego nosotros ver cómo se está conformando la iglesia. ¿Sí? La iglesia de manera visible como nosotros la conocemos, no porque no existiera la iglesia. Cuando nosotros pensamos en la iglesia, nosotros estamos pensando en quiénes, en todos los que conforman según la fe ¿Quiénes conforman la iglesia? Todos los miembros que son de fe. ¿Sí es así? En el Antiguo Testamento vemos la iglesia, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho y habíamos hablado que sí? Pero antes de tener nosotros de manera oficial la iglesia, o sea, el lugar que nosotros conocemos como el tabernáculo con Moisés, donde estaba el lugar santísimo, ¿qué hacían las familias? Se reunían en cabeza federal del hombre, porque Dios siempre ha gobernado su iglesia a través de hombres sabios que son la cabeza. Cuando no existía la iglesia, vimos al varón en cabeza del hogar. ¿Sí es claro hasta aquí? Luego vemos la conformación de la iglesia cuando Dios llama a un profeta y a un sacerdote por primera vez y los une, Moisés y Aarón. Son los primeros que nosotros vemos de manera unida y donde se da todo un orden litúrgico para la reunión, para cantar, para acercarse a la presencia de Dios, que se llamaba el lugar santísimo. Y posteriormente vamos a ver la conformación de la monarquía o la manifestación del rey. Finalmente nosotros vemos profeta, sacerdote y el rey como los oficios con los cuales Dios gobernaba la iglesia, y ellos estaban acompañados siempre de hombres que se llamaron ancianos. Este mismo modelo lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, entendiendo el sacerdocio
universal. ¿Sí es claro hasta aquí? Estamos viendo, cuando hablamos del sacerdocio universal, que Dios llama oficiales, ya que todos los hombres en el Nuevo Testamento son profetas, sacerdotes y reyes. Todos ellos tienen legítimamente la oportunidad de poder tener un lugar oficial dentro de la iglesia. Ese lugar oficial lo va a llamar presbíteros y diáconos. Pero cuando nosotros pensamos en los presbíteros o en los diáconos, no vemos que la Escritura nos dé lugar para que la mujer ejerza autoridad, no que no ejerza ministerios, porque las mujeres ejercen ministerios dentro de la iglesia, sino lo que dice la Biblia es que ejerzan autoridad. ¿En qué sentido? En que solo tenemos requisitos para lo que son pastores o ancianos o diáconos. La Biblia nunca habla en el Nuevo Testamento, entendiendo esta figura. Cristo ya cumplió los oficios de profeta, sacerdote y rey para que todos puedan tener la oportunidad de ejercer dentro de la iglesia. Por eso en la iglesia las hermanas pueden enseñar a otras mujeres, enseñar a jóvenes, enseñar a los niños, y no tenemos mayor problema ni ninguna dificultad. Pueden dirigir en la alabanza, pueden dirigir en un ministerio de evangelización, pero no ejercen autoridad dentro de la iglesia, no porque sean inferiores, sino porque tiene que ver con los oficiales representantes de Cristo en la iglesia del Señor. Eso hablamos la vez pasada, que nosotros vimos que el Señor permitió que hubieran pastores y diáconos, o lo que nosotros llamamos presbíteros o ancianos, o obispos. Estos todos son... Ahora, eso no hace, y yo les dije en esta charla, que ellos fueran especiales. Listo, entonces tenemos todo una manifestación de este orden. Ahora, ¿qué es lo que yo quisiera que nosotros meditáramos un poquito en el tema? En el tema de las diapositivas. En el tema de las diapositivas tengo la misma gráfica que tengo en la pizarra, pero quiero avanzar hasta aquí. En esta gráfica nosotros vamos a tener el pacto manifiesto de Dios en la línea o en la historia de la redención. Jairo. No, lo que yo dije fue que en la iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia oficializada por Cristo, recuerden algo para poder aclarar. Tenemos Génesis capítulo 1, versículo 1, hay la promesa del pacto de Dios. El pacto de Dios tiene que ver con el pacto eterno de redención o la manifestación del reino de Dios. O sea, cómo Dios se va a hacer visible al mundo y Él se va a revelar. Se va a revelar a través de un pueblo. Ese pueblo en el Antiguo Testamento, en los primeros 1566 años, fue manifestado a través de familias, donde habían hombres que estaban al frente de sus hogares. Entonces vemos la genealogía. La genealogía de Noé es muy importante para nosotros, porque vemos que desde Noé hasta Adán hay una línea consecutiva de hombres y familias salvos, donde reciben la promesa del Mesías, o la promesa de Génesis 3:15, de lo que nosotros conocemos del protoevangelio. Después vamos a ver la conformación de la iglesia con sus elementos que el Nuevo Testamento va a llamar sombras. Gálatas capítulo 4 y 5 va a hablar de esa iglesia y de esas sombras que están de la iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la razón? Jesucristo va a venir y va a cumplir. Aquí, bueno, acá está en esta gráfica ese pacto prometido que es el Mesías. Pero ese pacto prometido de un pueblo oficial de Dios va a tener que recibir señales oficiales. Estamos hablando del reino de Dios.
en el Nuevo Testamento, ya Cristo cumpliendo todo el pacto, todas las sombras cambian. ¿Qué es lo primero que cambian? Habla del sacerdocio universal del creyente. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona que tenga la fe puesta en Cristo puede acercarse sin la necesidad de la intercesión de un sacerdote a Dios. Sí me comprende. No necesita, o sea, tú en tu casa puedes ponerte de rodillas y orar a Dios. Antes no se podía hacer eso. Antes había que pasar por muchos ritos y sobre todo la representación de un sacerdote, el cual era el mediador entre el pueblo y Dios. De hecho, el pueblo decía, nosotros no queremos hablar con él. Eso es claro para el sacerdocio universal. Sin embargo, dentro de la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento hay hombres que se van a llamar oficiales o que van a responder por esa iglesia. Y yo les expliqué cuando hablamos de ancianos y diáconos, yo les dije que nosotros, los oficiales, tenemos un gran deber, responder por las almas de la iglesia, o por los creyentes, o por los miembros de la iglesia. Pero los miembros de la iglesia también son una especie de oficiales que la Biblia llama embajadores del reino de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia está por encima del mundo que está en tinieblas. ¿Sí es claro así mejor? O sea, hay oficiales que son llamados para un oficio. Ese oficio se llaman presbíteros, obispos o pastores. Cualquiera de los tres títulos que quieran usar son bíblicos. Toda la iglesia son, porque es el reino de Dios, un reino de sacerdotes, reyes y profetas. Por eso todos somos embajadores del reino. Todos aquellos. Pero ahora lo que yo quiero tratar es qué es lo que sucede con las personas que pertenecen a este reino de Dios. O sea, de qué manera nosotros evidenciamos que pertenecen. ¿Por qué usamos la palabra sacramento y por qué nosotros entendemos que hay un sacramento de pertenencia y un sacramento de comunión? Porque solo tenemos dos sacramentos, por lo menos en el Nuevo Testamento: ordenanzas o mandatos o misterios. ¿Sí es claro hasta aquí? Pero para poder comprender el Nuevo Testamento, yo tengo que irme al Antiguo Testamento, porque si yo tengo una comprensión del Nuevo Testamento que no exista en el Antiguo Testamento, estoy dividiendo la Escritura, estoy sacando algo nuevo. Y si es algo nuevo, es algo que no está prometido y es algo que no puede decir, o que podemos decir que es de nuestro Dios. Entonces, yo quisiera que nosotros, voy a terminar la gráfica porque acá tengo lo que llama la señal, signo, sello o símbolo de pertenencia. ¿Cómo los del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento sabían que pertenecían al pueblo de Dios? ¿Quién sabe? La circuncisión. Listo, vamos a ir entonces a Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Ahora era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto, no es mis pactos sino mi pacto, entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham,
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Yo quiero meditar acá algunas cositas. Nuevamente, ¿cuál es la idea del pacto de Dios? Es revelarse Él. ¿Qué le dice? Fíjense la composición gramatical que tiene este texto. Si yo le digo, un ejemplo, si yo le digo, es que fui yo y mi esposa a comprar, ¿ustedes qué me van a decir? ¿Que estoy hablando? ¿Por qué? No, pero es que el burro va por delante. No, esa es una mala broma. Comprenden, pero ¿qué dice la escritura acá en Génesis 17? Dios está hablando y dice, estableceré mi pacto entre mí y ti. O sea, ¿qué es lo que está dándonos a entender? Que es el pacto de Dios, y por alguna razón de condescendencia, Abraham está recibiendo esta verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Abraham estaba casado con Sarita, con Sara o Sarai, pero no tenían hijos. Y uno dice, bueno, acá ¿qué pasó? Porque uno piensa a veces que el pacto de Abraham comienza en Abraham. Sin embargo, cuando la promesa del pacto, que es en Génesis 12, Dios se la da a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela para yo ser tu Dios. En el capítulo anterior dice de la siguiente manera en el versículo 31, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán. O sea, el papá de Abraham ya tenía la orden de salir a la tierra prometida. Si uno dice, ¿qué pasó? Porque a veces nosotros pensamos que nosotros en Abraham, o Abraham es el padre de la fe, claro que lo es, pero hemos olvidado que la historia de la redención del pacto de Dios no comienza en Génesis capítulo 12 con el pacto con Abraham, comienza desde Génesis capítulo 1. Cuando el hombre aparece en el escenario, Dios le dice que después de haberlo hecho a imagen y semejanza, Él tendrá que llenar la tierra y sojuzgarla. O sea, la imagen de Dios tendría que poblar toda la tierra. O sea, este pacto de Dios tiene que ver con manifestar a Jesucristo. Por eso nosotros vemos a Cristo en cada uno de los versículos antes del pecado. Y podemos verle cómo Él creó con Él, no solamente todas las cosas, sino creó al hombre. Como vemos en el huerto del Edén, y uno dice, en el huerto del Edén hay dos árboles muy importantes. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son? El de la vida y el de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál de esos dos árboles era malo? No había ninguno. Todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Dice Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios que todo era bueno. Todo lo que Él había hecho con sus manos. Entonces, ¿qué está significando el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal? Es una buena pregunta. Porque nosotros tenemos que ver el pacto de Dios puesto ahí en el Edén. Claro, cuando nosotros hablamos del árbol de la vida, el árbol de la vida está citado en Génesis y está citado en Apocalipsis. Y los dos apuntan a Cristo. De hecho, Jesús mismo dijo, yo soy la vid verdadera.
Y cuando nosotros entendemos que Él dice, yo soy la vid verdadera, nos está hablando del árbol de la vida. De hecho, Él dice, yo soy el pan de vida. Y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, teológicamente, ¿a dónde está apuntando? Porque si estamos diciendo que es bueno, o sea, el hecho de que, o sea, no es que Adán comió y había algo malo en ese árbol y lo envenenó o lo transformó o fue como un embrujo. ¿Qué pasó? Nosotros tenemos que comprender que es la manifestación de la justicia. Si nosotros leemos Romanos capítulo 7, decimos que por la ley nosotros vemos que nosotros hemos pecado. Romanos capítulo 7 va a decir que la ley de Dios va a evidenciar que hay una ley en nuestros miembros con la cual desagradamos a Dios, y que si no existiera la ley no supiéramos que somos pecadores. Básicamente ese es el capítulo 7. La manifestación del árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal es posiblemente la manifestación de un grupo de gracia y de justicia que están unidos permanentemente. Porque para nosotros conocer la gracia de Dios, tenemos que conocer a Dios, porque la gracia es dada por Dios. O sea, Cristo, si no se nos es dado, ¿por qué Adán, ustedes nunca se han puesto a pensar por qué Adán no fue tentado de comer del árbol de la vida? Porque si él hubiese comido del árbol de la vida, pues no hubiese ya pecado. Y sí se tentó de aquel árbol que le dijo Dios, no comerás. En Génesis es muy interesante porque lo que dice Dios es, ya desobedeció, comió de este árbol y ya es como uno de nosotros. Conoce el bien y conoce el mal. ¿Y por qué es lo que uno conoce el mal? Romanos 7 dice, al conocer la ley, yo sé que soy pecador. O sea, el acto de desobediencia los llevó a ver la ley. Ahora, el hombre después de la caída, ¿cómo se quiere salvar? Por el cumplimiento de la ley. Pero ¿quién puede cumplir la ley? Nadie. ¿Sí me comprenden lo que voy diciendo? Ahora, Dios está revelando y está revelando su reino. Hombres y mujeres que son conformes a la imagen y semejanza, no del hombre en Adán, sino del hombre en Cristo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10 dice eso. ¿Sí o no? Ahora, como hombres, como ustedes y como yo, podemos decir que pertenecemos al pueblo de Dios. En Génesis capítulo 17, Dios está haciendo una manifestación. Esta promesa pactual que viene desde Adán hasta ahora, hasta Abraham, es algo que se está volviendo a repetir o a manifestar. Si nosotros fuéramos a Génesis capítulo 9 y vemos el pacto que Dios hace con Noé, ¿qué le dice? Primero, que ya no va a destruir la tierra con agua, la va a destruir con fuego. Sin embargo, ¿qué le dice? Que tiene que multiplicarse y llenar la tierra y sojuzgarla y comer de todo lo que hay en la tierra. Es el mismo pacto de Dios, manifestar un pueblo para Él, donde Él será su Dios y ese pueblo será suyo. Y eso es interesante. En Abraham estamos viendo que este reino empieza a tomar forma. Y Abraham dice, bueno, ya recibí nuevamente esta promesa pactual, y nos quedamos en el versículo 7. ¿Por qué este recuento histórico? Para que nosotros comprendamos la unidad de la Escritura. Bueno, Génesis 17, versículo 8. Dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿La idea del pacto ha cambiado? No, se mantiene, es la misma. Nosotros nos damos cuenta que el pacto de Dios es la manifestación del reino de Dios, de la gente de Dios, de aquellos que pertenecen a Dios.
versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Nuevamente, ¿qué se va cumpliendo? Recuerden, desde Adán viene una genealogía permanente, la genealogía que está en la Escritura, para que vean la importancia de esa lista de nombres que tenemos como descendencias de ¿quiénes? Primero de Adán hasta Noé, y luego de Noé hasta Abraham. Hay una línea de descendencia, y Dios le dice a Abraham como padre de la fe: tú vas a guardar este pacto. ¿Cómo lo vas a guardar? Este es mi pacto, versículo 10, que guardaréis entre mí y vosotros. Nuevamente Dios se pone primero. O sea, la base de guardar el pacto de Dios, de guardar las señales del pacto, no tiene que ver con nosotros, sino tiene que ver con la promesa que reposa en nuestro Dios. Dice: será circuncidado todo varón entre vosotros. Abraham había llegado a recibir esta prueba, esta promesa pactual, esta señal, sello, signo, símbolo, como ustedes lo quieran llamar. ¿A qué edad? ¿Qué edad tenía? 99 años. Era un hombre viejo. Y él le dice exactamente eso: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio por señal del pacto entre mí y vosotros. O sea, toda persona que quiera pertenecer al pueblo de Dios, a ese pueblo visible de Dios, ¿qué tenía que hacer en el Antiguo Testamento? Circuncidarse. Muy bien. Y para mí me es muy interesante, porque dice que todo varón tiene que ser circuncidado entre vosotros. Versículo 11: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Versículo 12: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. O sea, todo varón pequeñito. ¿Por qué razón? ¿Abraham por alguna razón había llegado a ser escogido para el pueblo de Dios? ¿Algún especial don, manifestación o obra que Dios había visto? ¿Ustedes se acuerdan por qué Dios hace esto con Abraham? Porque es una promesa de generación en generación. ¿Cuántas generaciones hay desde Adán hasta Abraham? Hay más. Pero nosotros tenemos que mirar cuántas generaciones hay. Y todos guardaban la promesa. ¿Se acuerdan cuál es la promesa que tenemos? Tenemos acá el pacto prometido, que es Jesucristo. Y Jesucristo tiene que guardar ese linaje. O sea que el Salvador iba a venir dentro de la familia del pueblo de Dios. O sea, para Abraham no es algo nuevo, es algo que ellos ya esperaban. Y Dios le dice: ahora que yo te he escogido a ti públicamente, y es lo que va a decir Romanos capítulo 4, que es el padre de la fe, le va a decir: tú tienes que hacer una señal visible, para que todo el mundo que te vea a ti, sepa que tú eres parte mía. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta, y va a ser una pregunta muy osada, y espero que... ¿La circuncisión se nota? Porque uno diría: bueno, es que la circuncisión no es una marca en la frente, ni en las orejas, ni en las manos. No es algo que yo llevo acá colgado: circuncidado soy. Porque esta señal tiene que ver, o esta marca tiene que ver, o este sello tiene que ver, o este símbolo tiene que ver con una realidad interna del corazón de lo que yo estoy creyéndole a Dios. O sea, no es para ser vista. Ustedes se imaginan a todos: bueno, vamos a saber quiénes son del pueblo de Dios, todos los circuncidados.
No, es para comprender lo que nos dice acá. Porque a veces nosotros nos escandalizamos. ¿Cómo así que a un niño de 8 días de nacido hay que circuncidarlo para decir que sea del pueblo de Dios? Aunque ustedes no lo crean, posiblemente es el tiempo más extraordinario para marcar a un niño con una marca que es de profundo dolor y sangrienta. Dice que las personas adultas que se circuncidaban después del tercer día estaban que se morían. No había varón que diga, ¡guau! Me voy a circuncidar, qué chévere. No es como cuando uno dice, me voy a bautizar. Pero los niños a los 8 días, cuando son pequeñitos, les hacen el cortecito y pregúntele de adultos, ni se acuerdan. Pero a los 8 días ya ese bebé sabían que iba a vivir, no que iba a morir. Eso es lo importante de nuestro Dios, que Él dice que a la edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones. Dice, el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará en mi pacto por vuestra carne. Por pacto, yo no quiero que olviden esa palabra porque esta palabra es importante. Dice perpetuo. ¿Qué significa la palabra perpetuo? Que no va a cambiar. Pero yo sé que acá hay muchos incircuncisos o incircuncidados, pero espero no del corazón, sino de la parte biológica. Fíjense que la circuncisión es una señal que Dios le da, un signo, un sello, un símbolo para que la persona sepa que es de Dios. Abraham y a todo bebecito que está dentro del pueblo de Dios. Vamos a hacer un ejemplo. Jairo tiene una bebé muy hermosa, ¿sí o no? ¿Cómo se llama tu bebé? Dice Naomi. Naomi. Muy bien, un bonito nombre. ¿Y tú la vas a criar, como parte del pueblo de Dios o para que sea del pueblo de Dios? Fíjense que nadie le dice a su hijito, bueno, vas a orar y le vas a decir, Señor, si fueras mi padre. No, uno como le dice, ora, Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros no criamos a nuestros hijos como hijos del diablo para que sean hijos de Dios. Eso está en nuestro corazón. Por lo menos, yo no sé, Juan, ¿cómo tú oras? Padre nuestro que estás en los cielos. Muy bien. Así todos nuestros hijitos. ¿Por qué? Porque eso está en nuestro corazón. Dios le dice a Abraham, tú, tus hijos, cualquiera, sea que sea adoptado, que lo hayas traído de alguna manera, porque dice comprado por tu dinero o hijo de tu extranjero, todos tienen que tener, todos los que están dentro del pueblo de Dios, los que reciben este cuidado hermoso de la palabra de Dios, tienen que ser marcados. Ahora, ¿es una marca, una evidencia pública? No. Nadie tiene ese letrero de circuncidado. De hecho, los únicos que sabían quiénes eran. Exacto, los de la casa. Porque esa es una señal que tiene que ver no para con el pueblo, sino para con Dios. Y eso es lo que está diciendo acá. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada del pueblo. Ha violado mi pacto. O sea, toda persona que se confiesa hijo e hija de Dios, toda persona que dice que pertenece al pueblo de Dios, todo aquel que tiene un bebé, un retoño en sus brazos, que dice que es de Dios, lo tiene que marcar, no para la congregación, no para decir, miren, bauticé a mi hijo, yo soy diferente que ustedes. No. Es para con Dios, porque el único que ve esa marca, ¿quién es? Dios. Y esa es parte, o es una señal pactual, ¿de qué? De pertenencia.
es de pertenencia, y para nosotros es muy importante que nosotros meditemos en esto, porque el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento va a recibir dos señales. La otra señal, que no es tan compleja, es la de la Pascua, que ustedes ya conocen. Nosotros tenemos problemas con la de la circuncisión, porque es una señal que decimos, solo los hombres la recibieron en el Antiguo Testamento. ¿Y qué hay de nosotros las mujeres? Porque nosotros pensamos que la cultura del Antiguo Testamento es una cultura machista, y no es verdad. Al contrario, yo les voy a decir una cosa, o sea, cuando nosotros vemos que alguien responde en la casa por nosotros nos sentimos cuidados, protegidos y guardados. Un ejemplo, por decir, Juan David, ¿usted va a pagar el recibo de la luz mañana? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Te preocupas por eso? No, está fresco, porque él tiene a alguien que responda por él. Nadie diría, no, déjeme ese privilegio, pastor, yo le pago su recibo. Y menos si supieran cuánto pago. No, en el Antiguo Testamento Dios puso al varón en cabeza de la mujer para protegerla, para guardarla. Si nosotros vemos Génesis capítulo 1, en todo lo que Dios dice que el hombre tiene que hacer por su mujer, es en favor de ella. De hecho, cuando uno es cabeza, y voy a hacer otro ejemplo, yo como cabeza del hogar o como dueño del carro, ¿qué tengo que hacer? Llevarlo a un mecánico, llevarlo al SOAT, ponerle gasolina, ponerle llantas nuevas, si se golpea llevarlo al latonero, ponerle que esté bonito, pagar el impuesto. Acabo de pagar el impuesto, muchas gracias, me hizo recordar. No, pero es verdad, eso hace la cabeza. El carro, ¿qué hace? Disfrutar. Claro, eso lo vemos con las cosas. En el Antiguo Testamento Dios puso al hombre en responsabilidad de la mujer completamente y plenamente. Y era el cuidado, el amor de Dios, porque Dios levantó hombres temerosos de Dios. Por eso cuando Adán ve a Eva, ¿qué dice? Uy, qué cosa tan terrible me tocó. ¿Cómo dijo Adán? Dijo, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por eso dicen que era una Barbie. No, es verdad, es que no le vio los gorditos. Pero nosotros vemos que, fíjense lo extraordinario del Antiguo Testamento. Dios le dio la capacidad al hombre, a través de la ley de Dios y de guardar su ley, de poder manifestar la gloria de Dios, el gobierno de Dios en favor del pueblo. Y por eso la mujer está en esa figura. Por eso los hombres eran los únicos que se circuncidaban. Porque en el hombre estaban las propiedades, en el hombre estaba el cuidado. ¿De quién? De la esposa, de los hijos. Por eso el hombre tenía que hacer la ley del levirato. Si moría el hermano y no le dejaba descendencia a su cuñada, ¿qué tenía que hacer el hermano menor? Darle hijos. Pero los hijos que le iba a dar no iban a ser sus hijos. Sí se casaba, sino iban a ser los hijos de su hermano. Ahí sí a nadie le gusta, ahí sí no se comprende. No, el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, no tiene ningún sentido de machismo. Al contrario, manifiesta la gracia, la misericordia, el cuidado de Dios, de un Dios condescendiente, magnánimo, benevolente, generoso. Dios ya tiene un pueblo en Abraham, dice Romanos capítulo 4, que es el padre de la fe. ¿Y saben qué va a decir Romanos capítulo 4? Si ustedes lo leen detenidamente en casa, va a decir que es el padre de la circuncisión también. Que todo aquel que dice que es un hijo de Dios tiene que hacer lo que Abraham hizo: marcar a sus hijos como una evidencia de que son parte del pueblo de Dios, para recibir las bendiciones de Dios. Porque si no, ¿qué está diciendo? Está diciendo que no pertenece al pueblo y por lo tanto será cortado del pueblo. ¿Quién de ustedes quiere que su hijo no sea del pueblo de Dios?
Porque eso es lo que está diciendo Génesis 17. Si no está marcado, si no está señalado, si no está simbolizado, significado, este será cortado del pueblo de Dios. O sea, yo no tengo que esperar a que sea grande. ¿Para qué? Para que sea del pueblo de Dios. Porque la obra o la señal no tiene que ver ni con nuestra fe, no tiene que ver con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino que Dios permitió que ese niño estuviera ahí. Por eso es un mandato. Dice, todo varón que nazca en tu pueblo, en tu carpa, en tu tienda, tiene que ser circuncidado. Y es un mandamiento perpetuo. Entonces, esta primera ordenanza, mandamiento o sacramento es un sacramento de pertenencia. Y después voy a enseñar, cuando enseñe el bautismo, por qué es una señal y por qué es un sello. No me voy a adelantar. Termino con la Pascua rapidito y hago el break. Es que después es muy largo lo otro, ¿sí? Y la Pascua, Éxodo 12, por favor. Ya el pueblo de Dios ha caminado un tiempo con la señal del pacto. Es una señal que todos decían, ¿cómo pertenecían al pueblo de Dios? Todos los circuncidados. Y los circuncidados daban luz de pertenencia a las mujeres y a los niños. Eso es muy importante que lo sepamos. Ellos llegaron con Jacob a Egipto. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántas personas llegaron a Egipto? 70 personas, y fueron esclavizados por más o menos 440 años. No son 400 redondos, son 440 años. Y cuando son liberados, Dios les da una señal para decirles y para recordarles que Él nunca los había olvidado, que Él nunca los había abandonado, que había un propósito. De hecho, ellos, ¿por qué fueron esclavizados? ¿Saben por qué fueron esclavizados? Porque estos 70 hombres, en vez de evangelizar Egipto, ellos hicieron un sincretismo con su vida. Por eso el Señor dice, cuando tu alma prospera, cuando tu negocio prospera, cuida de que tu corazón no se desvíe. Solo para que comprendan, porque a veces pensamos que el José, hijo de Jacob, es San José, o sea que no cometió pecado. José se casó con una bruja, y no porque ella sea mala gente, sino porque era hija de Faraón, sacerdotisa. O sea, él no se casó con una mujer cristiana. No, es que la evangelizó. Tampoco. No es verdad. El pueblo de Dios suele hacer eso. Nosotros solemos hacer eso. Del matrimonio de José y Potifera, no me acuerdo bien el nombre de ella. No me acuerdo, pero no, Séfora es la de Moisés, esa sí me acuerdo. No le cambiemos de mujer porque se puede molestar. Bueno, el hecho es que sale Efraín y Manasés, las dos medias tribus. Y después vamos a ver más adelante que una de esas tribus son de las tribus que más se desvían en su comprensión de la adoración a Dios y de la vida moral. Ahora, ¿a dónde yo quiero llegar? Que cuando ellos salen de Egipto, Dios les recuerda que como una señal perpetua, si voy a leer rápidamente para poder hacer el break, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros este primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación, ya la ve como iglesia, como pueblo de Dios de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuese pequeña,
que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas, y comerán. Ninguna cosa comeréis del crudo, ni cocida en el agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis con el fuego, y comeréis así ceñido vuestros lomos, vuestros calzados, vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá con vosotros plaga, mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Sí? Es una segunda ceremonia que Dios pide que se ha de celebrar de manera perpetua. Primero, para recordar que Dios está con su pueblo, que no traerá ningún mal y que hará juicio al resto de las naciones. Bueno, a Egipto, básicamente. Es un sacramento, una señal, un signo, un sello que uno entiende de comunión, de que Dios está con nosotros. ¿Cuál es la señal? Un cordero sin defecto que ha de ser muerto y que será consumido totalmente por las personas y se comerá con hierbas amargas. Primeramente quiero hacer una observación, porque difícilmente un bebé recién nacido o un niño podría comer de esta Pascua. Sin embargo, él era representado por los varones de la casa y por las mujeres, que todos tenían que participar como familia de esta Pascua, recordando que es nuestro Dios que está con nosotros. Nuevamente, es un sacramento o una señal, un símbolo que no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con Dios, que Dios está con su pueblo y le dice que va a ser un mandamiento perpetuo. ¿Es claro hasta aquí? Tenemos 2 celebraciones. La primera en Génesis 17, que es la circuncisión, que es una señal, sello, signo, símbolo de pertenencia, pertenecemos a. Y esta segunda, que Dios no ha olvidado a su pueblo, que Dios está con su pueblo y está por su pueblo, ¿sí? Y es un cordero que significará que ha de ser consumido totalmente. ¿Sí es claro hasta aquí? Vamos a tomar un receso de 5 minutos.